Bienvenida a esta conferencia magistral que se ha programado para el día de hoy. Fordex, en convenio con la Universidad Autónoma Latinoamericana de Colombia, el día de hoy se ha dado cita precisamente para poder tener un conversatorio, ¿no?, con nuestro distinguido expositor, el doctor Leonardo Efraín Cerón Erazo. El doctor Leonardo nos acompaña el día de hoy desde el hermano país de Colombia, precisamente desde la ciudad de Medellín. Para nosotros es muy grato contar con la presencia no solamente de distinguidos colegas de nuestro querido Perú, sino también del hermano país de Colombia. Muchísimas gracias a cada uno de los asistentes que ya se vienen conectando de diferentes ciudades de ambos hermanos países. Muchísimas gracias por la confianza. Fordex este año cumple 7 años desarrollando este tipo de eventos académicos de alto impacto académico, ¿no?, precisamente con docentes destacados, no solamente de nuestro país, sino también a nivel de Iberoamérica. En ese sentido, apreciado doctor Leonardo Cerón, para nosotros es muy grato tenerlo pues a través de esta plataforma digital. Tengo el grato honor de conocerlo personalmente, de haberlo visitado en su despacho en la ciudad de Medellín el año pasado, y pues donde hemos podido tal vez compartir algunas experiencias no solamente profesionales, sino también de alguna manera académicas. Muchísimas gracias, apreciado doctor, para nosotros es muy grato volverlo a ver a través de esta plataforma digital. Este evento obedece a una antesala de nuestro próximo diplomado internacional en la mención de Derecho Penal, Procesal Penal y Litigación Oral. Asimismo, en la mención de Derecho Penal, parte general y especial aplicado a la litigación oral. Nosotros el día de hoy estamos precisamente compartiendo, convocando a los ya alumnos inscritos dentro de este diplomado. Sin embargo, también se ha convocado de manera abierta a otros interesados y nosotros nos ponemos a disposición si tuvieran alguna duda o consulta sobre el inicio de este diplomado, a fin de que también puedan ustedes inscribirse. Asimismo, les comento que el día de hoy nosotros estamos haciendo la presentación de manera virtual, ¿no?, de la última obra, del último libro que nuestro expositor ha editado y ya lo ha presentado, ¿no? En este caso se denomina El estatus jurídico de la víctima en el proceso penal. Esta obra seguramente nos va a servir de gran apoyo para toda la comunidad jurídica. Asimismo, apreciado doctor, con gran cariño y respeto, nosotros tenemos una de sus obras también, ¿no?, que a la fecha se mantiene, ¿no?, que en este caso es el Derecho Procesal Penal, Cuestiones Fundamentales, ¿no? Gran obra que lo tengo en manos y que definitivamente ha sido de gran apoyo para nosotros, apreciado doctor. Muchísimas gracias. Felicitarlo por la gran iniciativa de seguir nutriéndonos de conocimientos jurídicos, y pues en ese sentido Fordex siempre a la disposición de redistribuir esta información entre todos los interesados. Muy bien, para poder dar inicio entonces ya a esta conferencia, vamos a dar una breve lectura de la hoja de vida de nuestro distinguido expositor. La información se encuentra a cargo de mi compañero Max Ailas. Max, muy buenas tardes, bienvenido. Adelante, por favor. Luis, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por el pase. En primera instancia, permítame saludar también a nuestro invitado de honor del día de hoy. Me refiero al doctor Leonardo Efraín Cerón Erazo, quien justamente como acabas de comentar, Luis, nos va a presentar el libro de su autoría reciente, justamente del año 2021. Bien, voy a citar la resumida hoja de vida de nuestro expositor del día de hoy. El doctor Leonardo Efraín Cerón Erazo cuenta con un magíster en Derecho Procesal por la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, y doctorando de esta misma universidad. Además, tiene 25 años al servicio de la Administración de Justicia. Actualmente se desempeña como magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Colombia. Además, es autor de varios libros y artículos jurídicos publicados en revistas especializadas a nivel Colombia y a nivel internacional.
Bien, antes de poder dar inicio a la conferencia magistral del día de hoy, permítanme citar las normas de convivencia académica virtual, la cual nos permitirán tener un aprovechamiento idóneo de la clase. Como primer punto, pedimos por favor a cada uno de los participantes nos apoyen desactivando su audio, desactivando su cámara hasta el final de la sesión. Como punto número 2, usted puede participar en el transcurso de este conversatorio o al final. Para ello, usted tiene dos opciones. La primera es a través de nuestro chat, que ya se encuentra activo. Puede escribir y nosotros, muy gentilmente, podemos replicar la pregunta al expositor del día de hoy, o en todo caso, de manera directa, usted puede participar activando su micrófono. Para esta última opción, pedimos por favor pueda antes aplicar a la opción de levantar la mano, la cual se encuentra al frente de sus pantallas. Bien, sin otro en particular, doy pase al excelentísimo doctor Leonardo Efraín Cerón Erazo. Adelante, estimado doctor. Muchísimas gracias, doctor Max. Nuevamente, un saludo especial al doctor Max Aylas y al doctor Luis Sedano, quienes a través de la corporación Fordex me han permitido este espacio académico para hablar de la más reciente obra que he publicado, que se denomina El estatus jurídico de la víctima en el proceso penal. Es para mí un verdadero honor poderme dirigir a los colegas del país hermano del Perú. También entiendo que la comunicación también está para Colombia. Un saludo especial también entonces a los colegas colombianos y nuevamente reiterar mis infinitos agradecimientos a la corporación Fordex por la oportunidad brindada. En el día de hoy vamos a reflexionar un poco sobre cuál debe ser, digamos, la participación de la víctima en el proceso penal. El libro se denomina En el proceso penal colombiano, pero digamos que tiene un alto ingrediente de derecho comparado y de herramientas internacionales, lo cual permite que esta charla también sea de interés para los hermanos peruanos. Pero adicionalmente por una situación, y es que si nos damos cuenta, lo que pasa a nivel latinoamericano, realmente las diferentes nacionalidades, los diferentes países realmente son, digamos, fronteras artificiales, porque veo que recorriendo Latinoamérica, todos tenemos una idiosincrasia muy parecida, todos tenemos unos mismos problemas comunes, unos mismos retos, y de eso no se escapan los diferentes procedimientos penales. Uno haciendo un estudio comparado encuentra ciertos matices, claro, ¿no? Obviamente no van a ser iguales todos los procedimientos de los países latinoamericanos, pero hay muchas similitudes, de tal manera que esto del análisis de la participación de la víctima en el proceso penal creo que es un asunto que también tiene bastante, digamos, importancia, bastante realce para los juristas peruanos. Entonces les decía, ¿cuál puede ser o cuál es la pregunta sobre la cual va a girar esta charla? La pregunta esencial es la siguiente. ¿La víctima debe participar en el proceso penal? ¿Los derechos de la víctima deben ventilarse dentro del proceso penal? ¿O realmente esta no debe ser una cuestión que deba discutirse dentro del proceso penal, sino que debe discutirse en otras áreas del derecho, por ejemplo el civil para efectos de reparación, y la víctima simplemente debe tener esa calidad de testigo al estilo del derecho estadounidense, ¿no? En donde la víctima realmente no es una parte importante dentro del proceso penal, se le otorga simplemente una facultad para intervenir y en algunos pocos casos se le permite la intervención, sobre todo cuando se tiene que ver más que todo con la ejecución de la pena, esto es cuando ya ha pasado el proceso penal. Entonces, miren ustedes que hay digamos, en lo que podemos definir
de los países occidentales, podemos mirar que hay desde la posición estadounidense, en donde hay una exclusión casi total de la víctima, a legislaciones en donde permiten una participación muy activa de la víctima, como al estilo de España, de Alemania, de Italia, de la misma Venezuela, ¿ya? Y hay países que manejan un punto intermedio, como puede ser el caso de Colombia, en donde la víctima se le permite cierta participación dentro del proceso penal, pero no es una participación plena. Pues bien, entonces la pregunta es esta, ¿no? Entonces, ¿debe o no debe participar la víctima en el proceso penal? Y esto me lleva, y ustedes me van a disculpar, me lleva a que les cuente una anécdota que me pasó hace muchos años, cuando precisamente comenzaba mi función dentro de la Administración de Justicia, pero en esa ocasión como miembro de la Fiscalía General de la Nación. Me habían acabado de nombrar en un pueblo muy pequeño de Colombia, al sur de Colombia, casi en los límites con el Ecuador, un municipio que se denomina Mercaderes. Me nombraron como fiscal y no habían pasado 2 o 3 días de mi llegada a este municipio cuando estaba en mi despacho y escucho una discusión, ¿no? Era mi primer cargo. Acababa yo de egresar de la Facultad de Derecho, era mi primer cargo. Lo cierto era que me emocionaba mucho ya pertenecer a la Fiscalía. Entonces les decía que escucho una discusión ahí en la Secretaría, salgo a ver qué era lo que pasaba, y estaba discutiendo una señora campesina, muy humilde, ya de avanzada edad, con el secretario de la Fiscalía. Entonces me acerco y le pregunto al secretario que qué es lo que pasa, que por qué están discutiendo en voz alta, ¿no? Y ya un poco exasperados los ánimos. Entonces el secretario me dice, mire, lo que pasa es que esta señora hace casi un año le robaron su máquina de coser ropa. Y con esa máquina ella era que más o menos se sustentaba su vida, y se la robó un muchacho de aquí del municipio, y lo identificamos perfectamente, se lo vinculó a la investigación, se adelantó toda la investigación, ¿sí? Se adelantó toda la investigación y ya eso se fue para el juzgado. Tengo entendido que ya se celebró el juicio, pero nosotros la mandamos allá, a ella que averigüe si ya se profirió la sentencia o no, pero ella como que no entiende, ella va allá y luego viene muy brava acá, que allá no le solucionan nada, que no sé qué, y nosotros ya no tenemos ese proceso ya salió de la Fiscalía y ya está en el juzgado, y es problema de ellos. Entonces le dije al secretario, le dije, no, pero pues dejemos de estarla mandando a la señora para allá y que esté como pelota de ping-pong de allá para acá. No, comuníqueme directamente con el juzgado y averigüemos a ver qué fue lo que pasó y le tratamos de explicar muy bien las cosas a la señora. Efectivamente, llamamos, me comunicaron con el secretario del juzgado y el señor me dice, mire, señor fiscal, lo que sucede es que ya incluso se celebró el juicio oral, se lo declaró, se lo halló responsable al muchacho por el robo de la máquina, por el hurto de la máquina, y a este muchacho se lo condenó a 3 años de cárcel, sino que como es una persona sin antecedentes, es un delincuente primario, se le concedió lo que acá se conoce como el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, es decir, una libertad condicional para que seamos, pues, para que me entiendan de mejor manera. Cuando yo escucho esa información, me llené de orgullo de pertenecer a la Fiscalía. Me llené de orgullo porque me di cuenta que la justicia en algunos casos funciona, que no siempre funciona, pero que en este caso, por lo menos en este caso, había funcionado a cabalidad. En menos de un año se había adelantado toda la investigación, se había adelantado el juicio y ya había una sentencia condenatoria. Es decir, entonces salí otra vez a la secretaría, muy orgulloso, henchido el pecho, y le digo a la señora, mi señora, no se preocupe, que en su caso ya se ha hecho justicia. En su caso, la justicia
ha operado de manera perfecta. Ese muchacho fue hallado responsable y ya tiene sentencia condenatoria. Si bien es cierto, no está en la cárcel, ya tiene un antecedente penal, es decir, que donde vuelva a cometer un delito, ahí sí va a ir a parar a la cárcel. Entonces, mi señora, no se preocupe que ya su caso está solucionado. La señora me queda viendo con una expresión que hasta ahora no se me olvida, con una cara de desconsuelo muy grande, y me dice, oiga, señor fiscal, ¿y mi máquina qué? Quedé frío, porque la máquina sí se había perdido, porque el muchacho la había vendido y la máquina no se la pudo recuperar. ¿Eh? Y por más que traté de explicarle a la señora que en ese caso si había funcionado la justicia, la señora con su sola expresión de la cara me indicaba que para ella, por más cosas bonitas que le diga, por más cosas técnicas que le diga, por más cosas de abogado y de jueces que le diga, ella estaba convencida que la justicia no había funcionado, que había sido una perdedera de tiempo haber ido a formular la denuncia y haberse presentado al juzgado y haberse presentado a la fiscalía para que no le salgan con nada. Esa situación, queridos colegas, me llevó a reflexionar desde ese momento qué era lo que estaba pasando con la justicia penal. ¿Por qué si aparentemente se había cumplido con todas las exigencias del proceso penal y había una sentencia? ¿Por qué realmente esa solución que le había propuesto el Estado a esta ciudadana de a pie, a esta ciudadana humilde, por qué para ella no era satisfactoria la situación? ¿Mm? Y desde ahí entonces ha venido mi preocupación de repensar el papel de la justicia penal dentro de las sociedades. En mi caso, pues dentro de la sociedad colombiana. Pero vuelvo y les insisto, el problema que se presenta en Colombia es el mismo problema que se presenta en el Perú, en Argentina, en Venezuela, en Chile, en México, y también es el mismo problema que se presenta en España, en Italia, en Francia, en Estados Unidos, etcétera, etcétera. ¿No? Es el mismo problema. ¿Y cuál es el problema? El problema es la falta de legitimidad de la justicia penal. La gente no cree en la justicia penal. ¿Y por qué no cree en la justicia penal? Para mí, particularmente, son dos cosas, dos factores que le hacen perder legitimidad a la justicia en medio de las sociedades. Uno, y creo que estoy casi seguro que estos mismos problemas se presentan en el Perú. Primero, la congestión judicial, claro. Muchas de las denuncias que se presentan jamás tienen trámite, y cuando tienen trámite se demoran una cantidad de años en que se profieran sentencias, y ustedes saben que justicia tardía es casi no justicia, ¿no? Ese es un problema grave, ¿no? Es decir, la respuesta tardía o a veces nula del Estado frente a las denuncias que presentan los particulares que han sido ofendidos con un delito. Pero de otro lado también está las respuestas que está planteando la justicia penal frente a las víctimas. Me explico. Miren lo paradójico de esto. ¿Por qué se llama derecho penal? Porque es el derecho de las penas, ¿ya? El derecho del dolor. El derecho penal ha tenido casi como respuesta única dentro de los últimos, ¿qué? 3 o 4 siglos, la cárcel. Y bueno, en épocas anteriores las torturas y la muerte, etcétera, etcétera. Pero digamos que para tiempos modernos, la cárcel es la herramienta por excelencia del proceso penal para generar prevenciones generales y especiales. ¿Eh? La cárcel. ¿Eh? Es decir, el encierro, es decir, el dolor, el castigo. ¿Eh? Para
responderle a los delitos. Y la pregunta es esta. ¿La cárcel será la única manera o la única respuesta que debe tener el Estado frente a los delitos que cometen las personas? ¿Es realmente la única solución que se debe permitir? Y entonces eso nos lleva a otro tipo de pregunta. ¿Qué es el delito? Y los invito a que nos despojemos de nuestra investidura de abogados, de nuestras investiduras de fiscales, de jueces, de defensores, y pensemos con el sentido común simplemente. ¿Qué es un delito? ¿Qué es un delito? ¿En qué se diferencia un delito de un injusto civil, de un injusto de familia, de un injusto de tierras, de un injusto agrario? ¿En qué se diferencian? O mejor, ¿en qué se parece o cuál es el factor común que nos une a este tipo de diferentes situaciones? Pongo un ejemplo. Pedro mata a Juan. Otro caso. Pedro no le quiere pagar las prestaciones sociales a su empleado Juan. Otro caso. Pedro se quiere separar de cuerpos de Juan. Pedro se corrió más bien los linderos de su finca y afectó a Juan. ¿Cuál es el hilo común en todos estos casos que les he planteado? Y ustedes se darán cuenta que el hilo común realmente ahí es que todos son conflictos. Cuando Pedro mata a Juan, pues hay un conflicto. Cuando Pedro no le quiere pagar las prestaciones sociales a su empleado Juan, pues es un conflicto. Cuando Pedro se quiere separar de cuerpos de Juan, es otro conflicto. Cuando Pedro no quiere pagarle la letra de cambio o la deuda a Juan, es otro conflicto. Miren, todos son conflictos. Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre los conflictos civiles, los laborales, los de familia, los de agrarios, o incluso los mismos administrativos, y los conflictos penales? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué unos son delitos y por qué otros son simplemente problemas laborales, civiles, comerciales, agrarios, etcétera, etcétera? La respuesta que siempre nos han enseñado desde las facultades de Derecho es que los delitos son las más graves afectaciones a los bienes jurídicos de una sociedad. Es decir, que los graves atentados a los bienes jurídicos de una sociedad se resuelven a través del derecho penal. Y por eso esas sanciones tan graves, tan severas, ¿no? La cárcel es prácticamente enterrar en vida a una persona, más aún si tenemos en cuenta ese tipo de cárceles que tenemos en Latinoamérica, ¿no? Cárceles totalmente hacinadas, cárceles en donde la dignidad humana es mandada al traste, en donde los derechos de los internos son reducidos a una mínima expresión, en donde no hay trabajo, en donde pulula el tráfico de estupefacientes, pulula la prostitución, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que la solución que propone el derecho penal frente a los conflictos que le son propios es una respuesta bastante dolorosa, bastante terrible, ¿eh? Pero entonces volvamos al asunto. ¿Por qué unos son delitos y por qué otros no son delitos, sino que son conflictos de las otras áreas del derecho? Y habíamos dicho que en teoría es porque los delitos son digamos, los atentados más graves a los bienes jurídicos. Pero yo les pregunto esto. ¿Qué es más grave? Que Leonardo Cerón abra con una ganzúa la puerta de un carro y se robe, se hurte el reproductor de videos o la radio de ese carro, o que Leonardo Cerón no le quiera pagar las prestaciones sociales a un empleado de él que ha trabajado durante 10 años. Creería yo que
sin ser abogados, sino simplemente aplicando el sentido común, podríamos, creía yo, estar de acuerdo en que es más grave que le robe los 10 años de prestaciones sociales al empleado a que me haya robado ese reproductor de videos del carro. Sin embargo, creería yo que pasa lo mismo en el Perú. El hurto del reproductor de videos del carro es delito. Y en Colombia tiene una sanción mínima de 10 años de cárcel. U 8, discúlpeme, bueno, no recuerdo muy bien, entre 8 y 10. Es un delito muy grave, porque es un delito de hurto calificado y agravado. ¿Ya? Hurto calificado, ¿por qué? Porque es con violencia sobre las cosas, y agravado, ¿por qué? Porque es sobre automotor. Entonces, debe tener una pena entre 8 y 10 años, mínima. ¿No? En cambio, lo otro no es delito. Es simplemente un conflicto laboral que se va a la jurisdicción laboral y que allá se discutirá, y que lo máximo que puede pasar es que condenen al pago de esas prestaciones. Pero yo en ese caso no voy a ser sancionado ni con cárcel, ni voy a ser estigmatizado como delincuente, es decir, como parte de los malos de la sociedad, sino que voy a seguir posando de un gran ciudadano que cumple con sus otras obligaciones, sino que no cumplió simplemente con esta obligación laboral. Conclusión. Entonces, no en todos los casos, pero lo que nos debe quedar claro es que realmente el delito es una definición política, porque es el legislador el que define qué es delito y qué no es delito. ¿No? Así de sencillo. ¿No? Claro, muchas veces se coincidirá que es cierto, algunas conductas las más graves, el legislador ha decidido penalizarlas, pero hay otras, muchas, en donde uno más bien ve es como que en el legislador operó ciertos grupos de poder que presionaron para volver delictual una conducta que intrínsecamente no tendría razón de ser. ¿Ya? Entonces, volvemos al asunto que el delito es un conflicto. ¿Que se le da la connotación de delito? Sí, pero por una definición política. Ahora bien, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que los conflictos que están en el área civil, laboral, comercial, de familia, etcétera, 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 esos conflictos se los puede llevar a la justicia. Sí, perfecto. ¿No? Pero cuando está el proceso andando, se le permite una participación grandísima a ¿quiénes? A los integrantes del conflicto, a los involucrados en el conflicto, es decir, al deudor y al acreedor, al empleado y al empleador, al esposo y a la esposa, al hijo y al padre, ¿no? A los colindantes de las fincas, etcétera, etcétera, se les permite una gran participación porque se entiende que ese conflicto les es propio. Entonces, por ejemplo, si yo pido un dinero prestado a un amigo mío y para eso, y para garantizar la deuda, le suscribo una letra de cambio, entonces, y si yo no le pago ese dinero, mi amigo puede ir y demandarme a la jurisdicción civil con esa letra de cambio, y allá pueden pasar muchísimas cosas. Puede ser que yo siga siendo reticente al pago de esa deuda porque o bien no quiero, o puede ser porque no puedo, porque quedé insolvente, y eso podrá terminar en una sentencia, efectivamente, condenando al pago del capital más los intereses y embargándome bienes o qué sé yo para poder hacer efectiva la sentencia judicial. Pero esa es una solución. Hay muchas otras soluciones. ¿No? Hay muchas otras soluciones. ¿Como qué? Por ejemplo, que mi amigo lleguemos a un consenso y digamos, no, meternos en este proceso es muy, muy harto, va a demorar mucho tiempo. Mi amigo puede ser que me perdone los intereses. Ya vea, Leonardo, le perdono los intereses, pero págueme el capital. Puede ser.
que lleguemos a un consenso en que yo le pague en varias cuotas porque no tengo la plata. Puede ser que mi amigo me rebaje la mitad de la deuda. O incluso puede ser que mi amigo llegue al punto de decir, ¿sabe qué, Leonardo? Yo lo único que quiero es que usted se disculpe conmigo porque usted me defraudó mi confianza, Yo confié en usted, por eso le presté esa plata. Yo simplemente quiero que usted me pida perdón. ¿Y sabe qué? Le perdono esa deuda y cierro este proceso. Todo eso puede pasar. Todo eso puede pasar. Todo. ¿Ya? La pregunta es, ¿en penal se puede hacer lo mismo? ¿En penal podemos hacer lo mismo? Ahora, últimamente, hay digamos, una categoría que en Colombia que se llaman los derechos querellables, o decir, o delitos de menor entidad, en donde efectivamente se le da participación a las dos partes para que solucionen su conflicto. No nos olvidemos que el delito es un conflicto. ¿Ah? En la mayoría de los casos, pues habrá un pequeño porcentaje que el delito no tenga víctima. Por ejemplo, el tráfico de armas, ¿ya? El tráfico de estupefacientes, pues son delitos sin víctima determinada. Pero digamos que el 96, 97% de los delitos son conflictos porque están involucrados un agresor y un agredido. ¿Ya? Es eso. Entonces, les preguntaba, ¿en penal se puede hacer eso? ¿En Colombia se puede hacer eso? En unos delitos de menor entidad, unos delitos pequeños, ¿ya? Lesiones de mínima entidad, hurtos de mínima entidad, cosas de esas, en donde pueden trabajar. Pero en el grueso de los delitos, digamos que es en el 75-80%, una vez que la víctima formula la denuncia, el Estado la reemplaza y le usurpa su conflicto. Y entonces, eso que era un conflicto entre esas dos partes, ya se convierte en un conflicto entre el Estado y el infractor, al estilo de Estados Unidos. Ustedes miran las películas y entonces es Chicago versus Smith, Illinois versus Adams, etcétera, etcétera. Es el pueblo de Estados Unidos en contra del agresor. ¿Y el pueblo representado por quién? Pues por la fiscalía, que es el Estado, ¿ya? Entonces, viene el Estado, le usurpa el rol a la víctima, la saca del conflicto y se mete el Estado ahí. Y el Estado lo único que propone como solución es la cárcel. Y la pregunta es, ¿la cárcel soluciona el problema? Y la respuesta en la mayoría de los casos es no. Claro, habrán casos gravísimos, muy graves, en donde realmente la cárcel se amerite, ya, así, ¿no? Digamos. Habrán casos muy graves, en donde se requiera realmente un castigo para que sirva incluso de prevención general y especial y se cumplan los fines de la pena. Digamos que en unos casos se ameritaría la cárcel, pero son en muy pocos casos. El resto de casos debería permitírsele a la víctima y al procesado que puedan solucionarlos a través de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, a través de la mediación, a través de la conciliación, a través del principio de oportunidad, etcétera, etcétera. Pero eso no se permite en este momento. Entonces, lo que pasa en este momento es que la persona, la víctima, formula la denuncia y el Estado se le apropia de su conflicto y la única solución que propone es la cárcel. Y yo les digo, ¿la cárcel realmente soluciona el conflicto? Mandar a podrirse a una persona 10, 20, 30 años a una escuela del crimen en donde sus derechos y su dignidad van a ser rebajados al máximo. ¿Soluciona el conflicto? ¿Soluciona las inquietudes de la víctima? En el caso de la señora campesina que yo les decía, así al muchacho se lo hubiese mandado a la cárcel, ¿no? Digamos que lo hubiera mandado a la cárcel. ¿Eso le solucionaba el problema a la señora? La respuesta es no, ¿no? Porque si el delito es un conflicto que consiste en la agresión de unos derechos de una o varias personas, pues la solución para ese conflicto debe partir de la reparación del daño, ¿ya? Eso es lo realmente importante.
que el infractor repare el daño. Y con eso se podría decir que la respuesta que se propone en ese sentido es de reparar el daño, reconstruye el tejido social, vuelve legítima la justicia penal, vuelve adecuadas las soluciones al conflicto. Pero no, estamos convencidos que estamos haciendo mucho con encerrar a las personas en la cárcel, con envilecerlos. Y yo desde mi perspectiva de juez, claro, ¿que me toca hacerlo? Me toca hacerlo, claro, porque es que así está la ley. Si yo no cumplo la ley, pues el que voy a terminar en la cárcel voy a ser yo. ¿Ah? Pero la propuesta que yo les hago es que pensemos en esto. ¿Ah? Y que pensemos en empezar a reformar el procedimiento penal para abrir más espacios de participación de la víctima, para que en principio se lleguen a soluciones de cómo reparar los daños, de que se cuente la verdad. ¿Eh? Y solamente en el evento de que eso no sea posible, se siga adelantando el proceso y eso termine con una pena de cárcel. Pero deberíamos permitirle a las partes, a víctima y procesado, o víctima y victimario, que sean los protagonistas de su conflicto y que desde ese protagonismo propongan soluciones que les sean favorables a sus intereses, no al interés del Estado de mandar a la gente a la cárcel, ¿ya? ¿Por qué hemos llegado a ese punto? ¿Por qué hemos llegado a eso? ¿Por qué hemos llegado a esa situación que es absurda? Entonces, nos retrotraemos en la historia digamos, en el estudio de la historia vamos a encontrar algunas respuestas a esta situación de la exclusión de la víctima del proceso penal, de la exclusión de la víctima de su propio conflicto. Y, digamos, haciendo esa retrospección histórica, si nos ubicamos en la Edad Antigua, digamos que en la Edad Antigua la víctima era la dueña del conflicto, era la dueña de su problema. Entonces, digamos que esa era como la época de oro de la víctima. Ella era la dueña y ella solucionaba el problema con su agresor, ¿no? Y entonces, en ese tiempo, no había diferencia entre delitos y otro tipo de injustos. Todos eran conflictos, ¿no? Lo que pasa es que las posibilidades que tenía la víctima eran bastante desproporcionadas, ¿no? Porque la víctima podía incluso tomar la vida no solamente del infractor, sino de su familia o incluso de la horda. Entonces, claro, eso generaba unos ciclos de violencia muy terribles. A tal punto que, por ejemplo, que hoy nos parece terrible la ley mosaica o la ley del talión de ojo por ojo y diente por diente. Sin embargo, para su momento, para su tiempo, fue una gran ley porque por primera vez se logró proporcionalizar las penas, claro. Entonces, si a mí me sacaban un ojo, pues yo tenía derecho a sacarle el ojo a mi agresor, pero no tenía derecho a sacarle los dos ojos o matarlo o matarle a los hijos, ¿ya? Entonces, ese fue un primer momento importante, ¿ya? La proporcionalidad. A partir de ahí viene una exclusión total de la víctima del proceso penal. ¿Por qué? Porque si llegamos a la Edad Media, ya en la Edad Media cambian totalmente las cosas. Se pierde la noción de conflicto y se confunde lo que son los pecados, lo que es delito con lo que es pecado. Vienen las dos cosas a la vez, ¿ya? Y cambia el concepto del delito. El delito ya no es un conflicto, sino es una infracción. Y una infracción que no afecta realmente a la persona de carne y hueso sobre la cual recayó, sino que ahora se dice que esa infracción realmente es en contra de toda la sociedad, pero especialmente en contra del rey. Y entonces miren cómo se desplaza la víctima con ese sofisma, ¿eh? El delito el delito como es tan grave no afecta a la persona, sino que afecta a la sociedad toda. ¿Y quién es el representante de la sociedad? Pues el representante de la sociedad es el rey.
Y si el representante de la sociedad del rey es el rey, ¿quién es el que resulta afectado? Ah, pues el rey. El rey es el que resulta afectado. Y entonces, miren, entonces vienen las confiscaciones, vienen las multas y todo, ¿dónde van a parar? A las arcas del rey. Y la justicia penal entonces termina en una herramienta de enriquecimiento de los reyes y de los jueces, con exclusión total de la víctima. Y si de ahí llegamos a la Inquisición, la cosa sí es más terrible, porque en la Inquisición sí desaparece totalmente la víctima, ahí sí ya no aparece por ningún lado, porque realmente la justicia la va a impartir es la religión católica, ¿no? Después de eso, digamos que la cuestión sigue muy difícil para las víctimas, ya, porque ya incluso en el siglo XVIII vienen todas estas teorías, la teoría clásica, la teoría positiva, en donde todas se centran es en el estudio ya del procesado. ¿Ah? ¿Y por qué razón? Por lo que les había dicho antes, porque como la justicia penal se había convertido en herramienta de opresión política y de beneficio personal para quien detente el poder, entonces había que ponerle coto, había que ponerle unos límites muy precisos a eso. Y entonces viene la Revolución Francesa, y acuérdense de lo que decía Beccaria, ¿ya? Y viene toda esta parte de la Ilustración, y bueno, entonces se vuelcan todas la preocupación de los humanistas, de los juristas, por darle unas garantías a la persona que caiga en esa red, en esas garras de esa justicia penal terrible que estaba imperante hasta ese momento. Y bienvenido sea, pero por supuesto, claro, bienvenido sea. Bienvenido sea la teoría demoliberal, que rescata las garantías de las personas que caen en manos de la justicia penal a título de procesados, claro, y eso está muy bien. El problema es que hubo tanta preocupación por proteger al procesado que nuevamente la víctima queda desplazada. Nuevamente la víctima queda rezagada de este sistema de justicia penal. ¿Y cuándo viene entonces a aparecer nuevamente la víctima en el panorama jurídico mundial? Pues solamente hasta 1948, cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial. El Holocausto nazi partió la historia de la humanidad en dos, para bien o para mal, la partió. Y claro, después de semejante masacre de personas, tenía que repensarse las cosas. La víctima no podía seguir ausente del proceso penal porque se volvió muy visible. Lo de la Alemania nazi fue tan grave que obviamente no solamente afectó al pueblo judío y al pueblo alemán, sino que trascendió a la humanidad entera. Fue tan terrible eso que tenía que trascender, claro. Y entonces, claro, empiezan a aparecer las primeras herramientas internacionales de derechos humanos. Y entonces surge la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Viene también la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre de 1948. La Convención Americana de Derechos Humanos de 1969. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1976. Herramientas muy importantes. ¿Por qué? Porque si ustedes revisan estas 4 herramientas internacionales, en todas ustedes van a encontrar que se cataloga como derecho fundamental la tutela judicial efectiva. ¿Y qué es la tutela judicial efectiva? Pues no es ni más ni menos que la posibilidad o la garantía que tienen todas las personas, independiente de su raza, de su color, de su opción política, religiosa, etcétera, etcétera, de que cuando han sido afectadas en uno de sus derechos, puedan acudir a un juez y que ese juez le proteja, le tutele sus derechos. En eso consiste la tutela judicial efectiva. Y estos 4 herramientas internacionales son herramientas que las suscribieron la mayoría de los países del mundo.
Es decir, son las herramientas internacionales más importantes, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede? Que si bien es cierto, está consagrada la tutela judicial efectiva en estas 4 herramientas, realmente durante mucho tiempo no tuvo realmente un desarrollo concreto en los países. Ese derecho fundamental no se veía reflejado en los procesos penales de los diferentes países, porque en todos los países se seguía considerando que las víctimas no interesan, porque el delito es un conflicto entre el delincuente y la sociedad representada a través del Estado. Y entonces que ahí no cabía la víctima. Y eso se nos insertó en la cabeza, se nos metió un chip aquí en la cabeza, de que la víctima no tenía por qué participar en el proceso penal. Y por eso, por lo menos en Colombia, la víctima siempre ha sido vista como ese bicho raro, como esa parte estorbosa dentro del proceso penal que interfiere, que interviene, que no deja que el proceso fluya de manera rápida y adecuada con sus constantes peticiones, con sus constantes solicitudes de información, con sus peticiones de prueba, etcétera, etcétera, ¿eh? Como eso era así, entonces, como ese derecho a la tutela judicial efectiva se había quedado simplemente en el papel, vinieron nuevas preocupaciones de cómo hacer efectivo eso. Y entonces, por ejemplo, a nivel mundial empezó a surgir grupos de personas muy preocupados por los derechos de las víctimas y se fundó la victimología. Pero la nueva victimología, la victimología moderna, porque es que la victimología de primer cuño, la que se origina ya más o menos en 1960, era una victimología dedicada a estudiar a la víctima como factor criminógeno, es decir, para explicar cómo se desarrolla el delito a través del comportamiento de la víctima, ¿ya? No estoy hablando de esa victimología. Estoy hablando de la victimología que surge en los años 80, ¿ah? En Jerusalén, a través de su primer congreso y luego en muchas partes del mundo, una nueva victimología que propende por rescatar el protagonismo de la víctima dentro del proceso penal. Pero también vienen muchas herramientas internacionales, ya sobre todo europeas. Lastimosamente, desafortunadamente, no he visto a nivel latinoamericano una preocupación por este asunto de las víctimas. Realmente la gran preocupación es europea. En Europa ustedes van a encontrar muchas resoluciones de la Unión Europea, en donde se preocupa por la reparación de las víctimas, por la protección de las víctimas, por el respeto de los derechos de las víctimas dentro del proceso penal, ¿eh? Muchas convenciones focalizadas a ciertos aspectos, por ejemplo, como trata de personas, convenciones en contra de la tortura, de los tratos crueles, inhumanos y degradantes, de la desaparición forzada, del desplazamiento forzado, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero lo más importante, digamos, o digamos, lo que mejor, digamos, ha calado en los países realmente ha sido la jurisprudencia tanto de la Corte Europea de Derechos Humanos como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como lo vamos a ver a continuación. Eso ha sido muy, muy importante, digamos, en el rescate de los derechos de las víctimas dentro de los diversos procesos penales locales en los diferentes países, ¿ya? Entonces, por solo citar una jurisprudencia, el caso Aksoy versus Turquía, de la Corte Europea de Derechos Humanos, es muy importante porque ahí se rescata lo que es los derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Y de ahí, tomando ese ejemplo, es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desde hace mucho tiempo, digamos, más o menos desde desde la década de los 80, ¿ah? Ha venido produciendo una jurisprudencia tan fuerte, tan fortalecida, que ha irrigado inspiración en las diferentes jueces de los países latinoamericanos y en las legislaciones para
proteger, para devolverle por lo menos en parte ese protagonismo de la víctima dentro del proceso penal. Entonces, miren ustedes, por ejemplo, me voy a atrever a citarles algunas jurisprudencias porque son emblemáticas de la posición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos frente al protagonismo que deben tener las víctimas. Entonces, miren, la primera sentencia importantísima, caso Velázquez Rodríguez versus Honduras de 1988. Miren esta es de ustedes, caso Barrios Altos, Chimbipuma, Aguirre versus Perú del 2001. Caso Godínez Cruz versus Honduras de 1989. Caso Mirna Chang versus Guatemala del 2001. Caso Bamaca Velázquez versus Guatemala. Casos Niños de la Calle, Villagrán Morales y otros versus Guatemala. Caso Hermanos Gómez Paquillauri versus Perú del 2000. Caso Masacre de Mapiripán versus Colombia. Caso de la comunidad Moyaguana versus Surinam del 2005. ¿Ya? En todas esas sentencias, lo que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos es decir, miren, si el delito es un conflicto y en ese conflicto resultaron afectados los derechos más valiosos de unas personas en concreto, la víctima tiene derecho a que se le repare el daño. Pero adicionalmente a eso, la víctima tiene derecho a conocer qué fue lo que sucedió, quiénes fueron sus agresores, por qué lo hicieron. ¿Ah? Y eso es lo que se conoce como el derecho a la verdad. Pero también las víctimas tienen derecho a que se apliquen las sanciones adecuadas respecto del daño que les fue infligido, es decir, unas penas proporcionales al daño. Y eso es lo que se llama justicia. Y cuando la víctima no es individual, sino cuando la víctima es colectiva, también tienen derecho a la reconstrucción histórica de la memoria colectiva y el derecho a la no repetición. Es decir, que las víctimas no tienen cualquier tipo de derechos afectados. Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la víctima tiene derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación, a la no repetición y a la memoria histórica de los pueblos. Y como para la Corte Interamericana, esos derechos están íntimamente ligados con la dignidad de las personas, estos derechos tienen el rango de derechos constitucionales o derechos fundamentales y en ese orden de ideas tienen que, y en ese orden de ideas, los diferentes procesos penales tienen que establecer regulaciones para que la víctima pueda participar dentro de los procesos penales, como quiera, que digamos es el espacio institucional para solucionar su conflicto, es su propio espacio. La víctima no tiene por qué ir a la justicia civil. La víctima no tiene por qué ir a la justicia contenciosa administrativa, porque su espacio natural es el proceso penal, porque ahí es donde se está discutiendo si le fueron o no le fueron afectados sus derechos. Entonces, ¿cómo así que excluirla? Al contrario, tiene que incluirse dentro del proceso penal y darle garantías para que se pueda defender y para que pueda sacar avante sus propios derechos. Entonces, los derechos de las víctimas, esto de verdad, justicia y reparación, ha tenido su origen, no en las legislaciones, ha tenido realmente su origen en la jurisprudencia internacional, tanto de la Corte Europea como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, y la pregunta es esta. Si la verdad, justicia y reparación, de no repetición y memoria histórica de los pueblos son derechos fundamentales, ¿cómo hago para que se garanticen esos derechos? ¿Cómo hago? ¿Cuál puede ser
la participación entonces de la víctima dentro del proceso penal. Entonces miren ustedes, por lo menos a nivel de Corte Interamericana, sería un exabrupto excluir a la víctima del proceso penal. Sería un exabrupto. No se puede. Porque si el procesado tiene dentro del proceso penal derechos fundamentales de la mayor raigambre, como son el debido proceso, como es su libertad, como es su fama, su honra, su buen nombre, la familia, el trabajo, etcétera, etcétera, que están en juego, porque si se lo pone preso, si se lo pone tras las rejas, pues se van a ver afectados todo ese montón de derechos, o incluso la sola apertura de un proceso penal en contra de una persona es de lo más estigmatizante que hay, es de lo más terrible que hay, eso le genera una huella indeleble. Si el procesado tiene esos derechos en juego, pues la víctima también tiene otros derechos fundamentales en juego también muy importantes, como son la verdad, la justicia y la reparación. Entonces, queda descartada la posibilidad de excluir a la víctima. ¿Ya? Me atrevería a pensar, en Latinoamérica no podría pensarse en excluir a la víctima del proceso penal porque eso sería un atentado contra el principio de convencionalidad y creería pensar también que sería una cuestión inconstitucional, ¿no? Entonces, ya llegamos a la primera conclusión que no se la puede excluir. Pero entonces, ¿qué participación se le debe dar dentro del proceso penal para que pueda hacer valer sus derechos? Veamos lo que ha dicho la Corte Europea de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo están manejando ellos la cuestión de las víctimas? Y miren ustedes la cosa bien interesante. La Corte Europea de Derechos Humanos, en un principio, se componía, al igual que la Corte Interamericana, de una Comisión Europea de Derechos Humanos y de una Corte Europea de Derechos Humanos. Y la comisión, digamos, hacía las veces como de fiscal, porque era la que analizaba si se llevaba un caso o no se llevaba un caso ante la Corte. En Europa no había lugar a que las personas particulares puedan acceder a la Corte Europea. No había esa posibilidad, porque se entendía que el derecho internacional era para los estados. Los sujetos procesales del derecho internacional eran los estados, no las personas de carne y hueso. Cuando una persona de carne y hueso, un ciudadano de a pie, quería acudir ante la Corte Europea o ante la Corte Interamericana también, tenía que hacerlo a través de las vías diplomáticas, de las vías consulares o a través de la comisión, ¿no? Pero en Europa rápidamente empezó a cambiar eso, ¿no? Empezó a cambiar eso, ¿por qué? Porque vino el principio del humanismo, uno de los principios que informan a la justicia internacional, y ese principio tiene como base que el sistema internacional de justicia tiene no como objeto a los humanos, sino como sujetos a los humanos. Es decir, que las personas no pueden ser herramientas, sino que tienen que ser los sujetos, el fin último de la justicia. Y desde esa perspectiva y con esa visión, la Corte Europea empezó a darle cabida a la participación directa de las víctimas. Y la empezó a dejar participar de manera alterna a la comisión. Entonces la comisión elevaba, digamos, el caso ante la Corte, y cuando llegaba ante la Corte podían los dos actuar, la comisión por un lado y las personas ofendidas por el otro, porque la visión de la Corte Europea era que, si bien es cierto, en algunos casos pueden coincidir los intereses de la comisión con los intereses de las personas, no siempre eso va a ser así. Y muchas veces los intereses son separados. Y desde esa perspectiva, se debía dejar participar de manera directa a las víctimas para que propendan por la protección de sus propios intereses. Y eso llegó a tal punto que en 1998 desaparece la comisión. Para la Corte Europea, para el sistema europeo de derechos humanos, la comisión realmente no estaba teniendo o no tenía un rol realmente importante, porque acá lo importante era escuchar a las propias personas. Y desapareció la Comisión Europea y quedó ahora solamente la Corte, la Corte, y a la cual pueden acudir de manera directa las personas. Es decir, que
para el sistema europeo de derechos humanos, las víctimas no son terceros incidentales, no son intervinientes. Las víctimas son verdaderas partes procesales que pueden actuar a plenitud dentro del sistema europeo de derechos humanos. Y cuando hablo de parte es porque reúnen las tres condiciones. Miren, aquí en Perú o en cualquier parte, para que a alguien se lo considere como parte procesal, por lo menos debe tener estas tres facultades. Facultad de ser oído, facultad de probar y facultad de recurrir las decisiones. Si reúne esas tres condiciones, es parte procesal. Si no la reúne, pues no es parte procesal. Puede ser, denle cualquier categoría, tercero, incidentista, interviniente, lo que ustedes quieran, pero no es parte. Para la Corte Europea, las víctimas son partes procesales, con plenitud de facultades para actuar ante ella. Es decir, para alegar, para probar y para recurrir. Y algo muy similar pasó aquí con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? También ha venido esa evolución. En principio, las personas de carne y hueso fueron totalmente excluidos del sistema interamericano de derechos humanos. Pero a punta de jurisprudencia, especialmente de la jurisprudencia del magistrado Cansado Trindade, del brasilero, sobre todo del esfuerzo de él, a punta de jurisprudencia se fueron modificando los reglamentos de la Corte Interamericana al punto que en este momento las víctimas pueden acudir, bueno, acá sigue existiendo, digamos, la Comisión Interamericana, ¿ya? Sigue existiendo la Comisión Interamericana, que es ante quien se eleva la queja, ella es la que investiga, y si decide llevar el caso a la Corte Interamericana, cuando llega allá, las víctimas pueden actuar de manera independiente, no para presentar, digamos, la demanda, porque la demanda sí está en cabeza de la comisión, pero allá pueden presentar solicitudes propias, argumentos propios, propias pruebas e incluso apartarse de las peticiones que haga la Comisión Interamericana. Entonces, la gran conclusión es que esos derechos a la verdad, la justicia, la reparación, la no repetición y la reconstrucción histórica de la memoria de los pueblos, como derechos fundamentales de las víctimas, tanto en el sistema europeo como en el sistema interamericano de derechos humanos, se protegen y se hacen valer a raíz de que a las víctimas se las considera como verdaderas partes dentro del proceso. Esa, digamos, esa es la gran contribución del sistema europeo y del sistema interamericano, ¿eh? Que las sentencias no se han quedado en el plano simplemente discursivo o retórico, sino que se han materializado. ¿Y cómo se han materializado? Pues permitiendo la participación de la víctima dentro del proceso como parte procesal, no como un tercero incidentista, no como un interviniente, no como un auxiliar de las comisiones, no. Se les ha permitido como parte verdadera, ¿no? Y eso, ¿por qué razón? Pues hay unas razones muy válidas, sobre todo de la Corte Interamericana. Hay muchas, pero quiero destacar estas. Para la Corte Interamericana, los derechos no sirven absolutamente de nada si no tienen una garantía de que se los pueda materializar. Y en este caso, para materializar los derechos a la verdad, justicia y reparación, es que se permita a la víctima participar como parte dentro del proceso penal. Pero además de eso, la Corte dice que no puede haber un verdadero debate probatorio de reconstrucción de la verdad si no se deja participar a la víctima. Que es la víctima la parte ontológica del conflicto, que no es la comisión. Es las víctimas las que deben ser partes porque es a ellas a las que se las han afectado y en últimas son sobre sus pretensiones sobre las que gira el proceso penal, ¿no? Y que solamente, y si se excluye a la víctima, se puede generar un desequilibrio tal del proceso europeo o del proceso interamericano, que eso
lleve a la deslegitimación de estos dos sistemas, del sistema europeo y del sistema interamericano. Entonces, como ustedes pueden ver, la solución que ha planteado las dos cortes internacionales es una solución bastante fuerte, bastante robustecida a favor de las víctimas. ¿Qué ha pasado en Colombia? Y discúlpenme que me vaya al caso en concreto de Colombia, pero creo que puede ser muy similar a lo que pasa en el Perú. Miren, en Colombia, digamos que históricamente la víctima ha tenido unos 3 periodos, ¿no? Pero solamente voy a hablar de 1992 para acá, porque digamos, es la historia de la Corte Constitucional, y es la Corte Constitucional la que realmente ha tenido protagonismo en Colombia para la protección de los derechos de las víctimas, ¿no? Hay un primer periodo que es un periodo absolutamente oscuro, en donde a la víctima se la reducía a una parte accesoria del proceso penal, porque se entendía que la víctima solamente iba en pos de una reparación económica, y que si eso era así, que si la víctima iba atrás de plata, simplemente, y que en cambio el procesado iba detrás de derechos mucho más importantes como la libertad, la honra, la fama, la familia, etcétera, etcétera, entonces que no habría un equilibrio entre los dos, entonces que siempre los derechos del procesado iban a estar por encima de los derechos de las víctimas, ¿no? Pero la Corte Constitucional en el año 2002 cambia totalmente su jurisprudencia. Y acogiéndose, miren lo interesante de esto, acogiéndose a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Europea de Derechos Humanos, declara que los derechos de las víctimas definitivamente no pueden depender del diseño de un procedimiento, porque los derechos de las víctimas están anclados en la parte axiológica de la Constitución, es decir, en la parte dogmática, porque los derechos de las víctimas están inescindiblemente unidos a su propia dignidad, y que los derechos de las víctimas no se pueden reducir a una mera reparación económica, sino que, ya lo declaran aquí en Colombia, las víctimas tienen derecho a la verdad, justicia y reparación, no repetición y memoria histórica, ¿no? Y que desde esa perspectiva, entonces, la víctima no puede tener una participación accesoria dentro del proceso penal, sino que tenía que tener una participación en igualdad de condiciones que el procesado. Y a raíz de esta sentencia vienen por lo menos unas 10, 12 jurisprudencias muy fuertes a favor de las víctimas, en donde a punta de pronunciamientos jurisprudenciales, sin necesidad de modificar el código legalmente, a punta de jurisprudencia, se equiparan los derechos de las víctimas con los derechos de los procesados y se los dejan en igualdad de condiciones, salvo lo de la presentación de la acusación, que en ese caso siempre ha sido la titular, la fiscalía. Pero del resto, lo que tiene que ver con derecho a alegar, a probar y a recurrir, los tenían en igualdad de condiciones. Y hasta ahí, los que habíamos sido o los que nos habíamos preocupado por los derechos de las víctimas, estábamos en nuestra luna de miel, estábamos felices, porque se había logrado el objetivo de rescatar el papel de la víctima dentro del proceso penal, y con eso, no solamente rescatar ese papel, sino con eso darle un viso más humanista al proceso penal, permitir que la víctima entre a participar de la solución de su conflicto. Eso era muy importante. Y todo iba bien. Hasta que en el año 2007 se expide el nuevo Código de Procedimiento Penal colombiano, que es con tendencia acusatoria. Por cierto, a raíz de una presión muy fuerte de los Estados Unidos, que nos quisieron implantar su sistema de justicia acá. Afortunadamente no lo lograron del todo, pero se logró implantar un sistema con tendencia acusatoria. Y, oh, sorpresa, cuando vamos a revisar el nuevo código, que es la Ley 906 de 2004, nos damos cuenta que los derechos de las víctimas habían sido arrasados de manera miserable.
Porque si ustedes leen el código nuestro, van a encontrar que la palabra víctima se repite por todas partes. Desde el primer artículo hasta el último. Por todas partes se repite víctima, 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 víctima. Pero lo que decía el código original eran simplemente cuestiones retóricas, eran simples arreglos florales. Se le habían eliminado todas las posibilidades de que las víctimas participen en las audiencias preliminares, en la audiencia de acusación, en la preparatoria y en el juicio oral. Se la desapareció totalmente porque supuestamente la representación de los intereses de la víctima estaba en cabeza de la fiscalía. A raíz de eso, tomé la decisión de demandar por inconstitucional el código y a raíz de eso, a raíz de la demanda que presenté, se profirió la sentencia C-209 del 2007, en donde la Corte Constitucional, por fortuna, me dio la razón, digamos, en un 80%, porque le devolvió el protagonismo a la víctima, su calidad de parte procesal, en todas las audiencias preliminares, en la audiencia de acusación y en la audiencia preparatoria. Sin embargo, en la audiencia de juicio oral, dijo que no, que la víctima no podía participar en el juicio oral, porque es que el juicio oral se regía por el sistema de partes, por un sistema acusatorio de partes, y que si se permitía la participación de la víctima dentro de ese juicio, desequilibraría el principio de igualdad de partes y que desquiciaría el sistema acusatorio, ¿no? No voy a adentrarme en el análisis de la sentencia de constitucionalidad porque eso nos llevaría mucho tiempo y creo que ya estoy abusando de su amabilidad y de su paciencia. Simplemente les quería decir esto, de que en Colombia se logró rescatar, entonces en este momento las víctimas pueden participar plenamente en las audiencias preliminares, en la audiencia de acusación, en la preparatoria. La participación en el juicio oral se reduce a un alegato al final del debate probatorio y después del juicio oral hay un incidente que se llama de reparación, que ese es propio para que la víctima pueda propender por la reparación de los daños que le han sido causados. Vuelvo y les insisto, quedé contento porque se rescató en parte los derechos de las víctimas. Quedé triste e inconforme porque no se le permite participar en el juicio, ¿no? Y hay razones para discrepar de los argumentos de la Corte. De pronto en una próxima oportunidad podríamos analizar eso en particular, pero quiero entonces culminar con una reflexión. Y es que la participación de la víctima no es un capricho que tengamos algunos, no es un prurito que tengamos algunos para complicar el proceso penal. La participación de la víctima es absolutamente necesaria dentro del proceso penal porque es que la víctima es la protagonista del conflicto. Y un sistema que se precie de ser democrático, un sistema que se precie de proteger los derechos fundamentales de las personas, no puede excluir al agredido. ¿Ah? No puede pretender que la solución solamente venga con el tratamiento del agresor. No, tienen que permitírsele participar a los dos. ¿Ya? Y esa participación tiene que ser en igualdad de partes. Pero más allá, la propuesta que se está haciendo es volver más humanista el proceso penal. ¿Ya? Tratar dentro de lo posible de privilegiar la solución alternativa de los conflictos para que sean las partes, la víctima y el procesado, las que busquen soluciones, las que propendan soluciones diferentes a la cárcel y que la cárcel sea solamente la última instancia de control social. Solamente cuando permitamos la participación de la víctima dentro del proceso penal en igualdad de condiciones del procesado, podremos hablar de que la justicia penal se está relegitimando frente a la comunidad. Si no, vamos a seguir en deuda los operadores de la justicia penal con la comunidad. Y esto tiene unos grandes problemas porque cuando los ciudadanos, cuando las personas no creen en su justicia, acuden a la justicia privada
Y eso sí que es supremamente grave porque desarrolla unos círculos de violencia muy delicados, de los cuales muchos de ustedes sabrán que Colombia ha padecido este terrible, digamos, problema del paramilitarismo terrible, porque eso ha sido realmente falta de una respuesta institucional frente a los conflictos de las personas. Entonces, cierro mi intervención simplemente diciéndoles que repensemos, tengamos más empatía con las víctimas, los que somos operadores de la justicia, tengamos más empatía con las personas, porque las víctimas son, digamos, en últimas, los buenos de la película. Son las personas que han sido agredidas y a ellos hay que darles una protección y unas garantías en el mismo nivel que los procesados. Muchas gracias, quedo a su disposición. Bien, agradecemos por la excelente disertación al doctor Leonardo Efraín Cerón Erazo. En ese sentido, estimados participantes, también gracias a cada uno de ustedes por estar atentos. Vamos a dar pase a la ronda de preguntas y o consultas, si hubiese, para el doctor Leonardo Cerón. Bien, vuelvo a explicar la dinámica. Ustedes pueden escribirnos a través del chat, que ya se encuentra activo, formulando las interrogantes correspondientes, o en todo caso, de manera directa, usted puede participar activando su micrófono. Para ello pedimos pueda aplicar antes la opción de levantar la mano, la que se encuentra al frente de vuestras pantallas. Adelante, por favor, estimados participantes. Bien, estimado doctor Leonardo, tenemos la intención de participación de R. Garay. Adelante, por favor. Muy buenas tardes, bienvenido. Por favor, señora Garay, podría... Muchas gracias. Adelante, por favor. Buenas tardes. Ronnie Garay, ¿qué tal? Buenas tardes, doctor. Felicitaciones por la exposición. Muchas gracias, doctor Garay. Doctor, quería comentarle y sobre todo compartirle una apreciación. Yo trabajo en el área penal, soy fiscal en Perú. Y usted, bueno, el tema que ha tocado en realidad es bastante sensible, ¿no? ¿Hasta qué punto en Perú se le otorgará el estatus jurídico como tal a la persona víctima o agraviada, sea directa o indirecta, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? En Perú, nuestro sistema, con la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal del 2004, obviamente el propio sistema exige que sea garantista. Exige que respetemos de manera absoluta, se puede decir, los derechos del imputado. Sin embargo, no existe, considero yo, un adecuado soporte para la víctima desde todos los aspectos. El Estado despliega incluso hasta presupuesto en la contratación y asignación de defensores públicos, defensores necesarios para las víctimas desde un inicio de la investigación. Sin embargo, nos preguntamos, o mejor dicho, observamos, que ese mismo despliegue del Estado peruano no es tal o de tal magnitud hacia la víctima. Las víctimas muchas veces pasan, se puede decir, hasta penurias, ¿no? Y más aún aquellas provincias donde precisamente no existen defensores públicos para víctimas. Y lamentablemente la víctima muchas veces tiene que hacer, se puede decir, magia para efectos de que haga respetar sus derechos. Nosotros como fiscales muchas veces, obviamente, estamos detrás de la defensa de los intereses de estas víctimas, pero sin embargo, como usted comprenderá, un proceso tampoco podemos hacer un tema de acompañamiento, asesoramiento legalmente a la víctima dentro de un marco, dentro del marco de un proceso legal. Le comparto eso para saber más o menos su criterio y no sé cómo será en su país,
el tratamiento sobre justamente que se le da a la víctima, doctor Leonardo. Gracias. Gracias, doctor Garay. Como les comentaba, a raíz de digamos, no solamente de mi demanda, porque han habido muchas otras demandas más, lo cierto es que se ha consolidado el asunto. Nosotros tenemos un sistema de justicia penal con tendencia acusatoria que se compone de audiencias preliminares, en donde está, por ejemplo, la legalización de la captura, pero también está la formulación de la imputación. ¿Y qué es formular imputación? Es presentarle por primera vez los cargos a la persona para que se empiece a defender, ¿ya? También como audiencia preliminar también está la solicitud de medida de aseguramiento, es decir, para las detenciones preventivas y esas cosas, ¿ya? Pero hay otras más, ¿ya? Entonces hay para búsqueda de datos, para seguimientos de personas, etcétera, etcétera, ¿ya? En todas esas audiencias, la víctima tiene la plena posibilidad de actuar como parte procesal. Lo mismo que puede actuar también en la audiencia de acusación, con plenas facultades. También puede hacerlo en la audiencia preparatoria del juicio oral. También puede actuar plenamente. Tiene facultades limitadas en el juicio. En el juicio, la Corte Constitucional no admitió la participación de la víctima porque dijo que desvirtuaba el principio acusatorio y el principio de igualdad de armas, y entonces a la víctima solamente se le permite una participación al final a través de un alegato de conclusión, ¿ya? Eso desde el punto, digamos, de vista legal, desde el punto de vista teórico, ¿ya? Pero lo cierto es que todavía los operadores judiciales tenemos metidos en la cabeza el chip de la exclusión de la víctima dentro del proceso penal, ¿ya? Y eso implica que la víctima muchas veces se encuentre con diferentes funcionarios, desde el policía que recibe la denuncia, pasando por la fiscalía, por el Ministerio Público, por los mismos jueces, en un trato poco empático. Se le niegan las copias, no se le permite acceso al expediente, de tal manera que muchas veces tienen que acudir a la acción de tutela para hacer velar sus derechos. Eso es muy triste. Y de otra parte es que, si bien es cierto, la Defensoría Pública tiene, digamos, una sección para representación de víctimas, lo cierto es que cuenta con muy poco personal, de tal manera que no todas las víctimas tienen la posibilidad de tener un abogado que la represente, y entonces se ha habilitado que sean los estudiantes de 10º semestre de las facultades de Derecho que cumplan con esa función, lo cual obviamente genera un trato discriminatorio y desigual frente al procesado, porque el procesado tiene la posibilidad de tener un abogado ya titulado, en cambio a la víctima se le asigna, es un estudiante. Y obviamente, pues por su falta de experiencia, su falta de bagaje, pues no va a estar en las mejores condiciones para representar a esa víctima. De tal manera que digamos que en términos generales tampoco es que sea muy halagüeño el panorama aquí en Colombia frente a las víctimas, pero todos los días estamos peleando por conseguirle mejores reivindicaciones, y mal que bien se han logrado algunas cosas, pero sigue el camino fuerte por ese lado. Sí, doctor Garay, muchas gracias. Bien, agradecemos por la participación al doctor Ronnie Garay y por la atención a la pregunta al doctor Leonardo Cerón. Continuamos con la participación. Esta vez tenemos la intención de participación de la doctora Emily Dávila. Doctora Emily, muy buenas tardes. Adelante, por favor. Buenas tardes, gracias. Muchas gracias por la invitación. Doctor Leonardo, muy buena exposición, felicitarle, muy productiva la información. Pero sí me queda una duda, doctor, y quisiera, Claro. de repente escuché mal, no lo sé, pero usted mencionó al inicio de la exposición sobre las víctimas, ¿no? Con relación al tema, si participan o se puede, no recuerdo muy bien la parte, pero más o menos lo que yo le entendí es que no necesariamente la víctima se le puede involucrar, ¿no? En los procesos, ¿no? Entonces, por lo menos acá en Perú,
si la víctima no da su declaración, ¿no? Esos casos ya se archivan. No, yo no soy abogada, yo soy psicóloga, entonces, pero lo que yo he visto, ¿no? Yo trabajo con temas de violencia escolar en los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Entonces, y muchas veces en la parte penal nosotros llevamos temas de procesos administrativos y temas de procesos también, en este caso, bueno, nosotros ya no nos encargamos del proceso penal, pero sí del proceso administrativo en el sector de educación. Pero en el tema, por ejemplo, ya cuando el caso le derivamos a la fiscalía, ¿no? O CEN, ¿no? Entonces, muchas veces en la parte penal estos casos quedan en nada. ¿Por qué? Porque las niñas, las víctimas, en este caso, no han aparecido a dar su testimonio, su declaración. Y cuando no aparece en las partes citadas, ¿no? Entonces, y no aparece una de las partes, el caso se archiva y le favorece, en este caso, al presunto agresor, ¿no? Entonces, eso, doctor, de repente no me quedó muy claro o yo me estoy equivocando, no lo sé, doctor. A ver, más bien, muchísimas gracias por su atención. Gracias, doctora Emily. A ver, lo que pasa es que hay delitos en donde el testimonio de la víctima es absolutamente importantísimo, porque a veces se reduce la prueba de cargo se reduce al testimonio de la víctima. Por ejemplo, hablemos de los delitos de abuso sexual en contra de menores de edad, en donde, por ejemplo, si el abuso no consiste en un acceso, sino consiste simplemente en tocamientos, ¿no? No quedan huellas en el cuerpo. Y este tipo de delitos, por lo general, son de puertas cerradas, son en la intimidad. Entonces, la única prueba que existe es el testimonio de la víctima. Si la víctima no declara, pues casi no hay caso. ¿De dónde se pega la fiscalía? ¿No? Habrá otros delitos en donde la cuestión sea diferente. Entonces, por ejemplo, el homicidio, ¿no? Homicidio, digamos, en un bar, pues hay muchos testigos, habrá la necropsia que indique la causa de la muerte. Entonces, mire que son dos tipos de procesos diferentes en donde la participación de las víctimas, digamos que tienen diferente graduación. Entonces, en un delito, por ejemplo, en el del homicidio, si el hijo, la hija o la esposa no quieren ir a declarar, pues no hay ningún problema, porque habrá muchas otras pruebas con las cuales se pueda sustentar la acusación y se pueda sustentar la condena. Pero en un caso, que yo les decía, de abuso sexual, si la niña o el niño no cuenta lo que pasó, entonces ahí sí estamos en un problema muy grave, porque no vamos a tener de qué asirnos, ¿eh? En Colombia, digamos que frente a estos casos de abuso sexual, ha habido una cosa muy importante, y es que en un primer momento, por ejemplo, la niña o el niño cuentan, algún familiar o a profesor o a alguien les cuentan, e inmediatamente se activa un código rosa que se llama acá. Entonces, ¿para qué sirve ese código rosa? Porque cuando apenas la niña o el niño informan del abuso sexual, inmediatamente se someten a un protocolo e inmediatamente al niño se lo lleva donde un psicólogo o donde personal especializado para tomarle una declaración. Y esa declaración puede surtir plena prueba en el juicio. Miren usted que no sé, no estoy muy enterado del proceso peruano, pero acá en Colombia, como tenemos un sistema con juicio oral por disposición constitucional, entonces la prueba no tiene vocación de permanencia. La prueba tiene que producirse en el juicio, es decir, los testigos tienen que ir a declarar al juicio, ¿no? Salvo en lo que tiene que ver con los menores de edad por abuso sexual, porque a ellos se les puede tomar la declaración anticipada y esa puede ser plena prueba. Incluso, mire usted, doctora Emily, si el niño, por cualquier circunstancia, en el juicio oral se retracta, el fiscal puede llevar la declaración anterior, leerla en viva voz en el juicio
Y eso es lo que acá se conoce como testimonio adjunto. Entonces entran las dos. Entra la versión del niño retractándose de la acusación, pero también entra la declaración anterior y será el juez el que analice las dos para saber en cuál dijo la verdad. Si en la versión primera, que rindió ante el psicólogo de la unidad de víctimas, o la que rindió acá en el juicio. Dependerá pues de la prueba de corroboración, de la prueba periférica, etcétera, etcétera. Con todo esto, lo que le quiero decir es que para ciertos delitos sí es muy importante la declaración de la víctima, por lo menos en una parte inicial. Si no hay declaración de la víctima, pues es muy difícil que se pueda adelantar un proceso, ¿no? Pero si hay una declaración por lo menos escrita, así sean estos casos en donde la prueba de cargo es tan exigua y se reduce a la víctima, se puede adelantar todo un proceso e incluso se pueden llegar a condenas, y de hecho hay muchas en ese sentido, que a pesar de que la víctima se retracta en el juicio oral, como habían declaraciones previas y fueron introducidas de manera legal al juicio, con esas es suficiente para condenar, ¿no? Entonces, no es tan fácil acá en Colombia que digamos que porque no declara a la víctima, ya se cierre el caso. Depende. Hay casos más complicados en donde se requiere mayor participación de la víctima, en otros no tanto. Bien, agradecemos a la doctora Emily Dávila por su participación y al doctor Leonardo Cerrón por haber absuelto justamente la pregunta. Bien, estimados participantes, invitamos a poder participar. Por favor, pueden aplicar a la opción de levantar la mano, como vuelvo a comentar, para tener la intervención. Adelante, por favor. Bien, estimado doctor Leonardo, al parecer ya no tenemos mayores preguntas. Por favor, para ya poder finalizar, le invitamos a que nos dé una breve conclusión y o reflexión del tópico disertado el día de hoy, por favor. Muchas gracias, doctor Max Ailas. Digamos, la reflexión final es que es sobre la legitimidad del proceso penal. Un proceso penal solamente puede ser legítimo en la medida que involucre a los protagonistas del conflicto, es decir, a la víctima y al procesado. Si el proceso penal no involucra a los dos extremos en tensión, no se puede hablar de que las respuestas o las soluciones a las cuales se lleguen sean adecuadas, porque digamos mejor, no son legítimas porque no son adecuadas a los intereses de las partes. No se puede hablar de una respuesta legítima cuando se ha excluido a uno de los interesados. Entonces, la propuesta es tratar de darle el mayor protagonismo a la víctima sin desconocer, sin quebrantar los derechos del procesado. Entonces, ahí está el gran reto. Tratar de armonizar el respeto de los derechos del procesado y el respeto de los derechos de la víctima y el respeto de los derechos de la sociedad. Entonces, actualmente lo que estamos hablando es de un derecho penal ya no unifocal, es decir, dirigido solamente al procesado. Estamos hablando de un sistema de justicia penal trifocal, en donde se consideran como intereses u objetivos a proteger los derechos del procesado, los derechos de la víctima y los derechos de la sociedad. Solamente si se tienen en cuenta estos tres derechos, las decisiones que emanen de la justicia penal van a ser unas decisiones adecuadas, y desde ese punto de vista va a empezar una relegitimación de la justicia penal frente a sus comunidades. Del resto, vamos a seguir frente a un sistema de justicia penal indolente, un sistema de justicia penal alejado de la realidad social, que va a generar más insatisfacciones que satisfacciones. Por último, volver a agradecer 1000 veces al doctor Max Ailas y al doctor Luis Sedano
quienes a través de Fordex me extendieron esta cordial invitación para poder hablar sobre este asunto que, lo que yo les digo, es un asunto que genera muchos debates y muchas polémicas. Pero ahí está lo importante y lo bonito del derecho, ¿no? Que el derecho no tiene respuestas exactas, sino que tiene muchas, digamos, muchas aristas para enfrentar los problemas propios de las ciencias jurídicas. Muchas gracias. Muy bien, estimado doctor Leonardo Cerón. En ese mismo sentido, agradecemos infinitamente la disertación refinada que el día de hoy nos ha podido brindar y asimismo felicitar, ¿no?, por la reciente edición y publicación de su obra maestra, El estatus jurídico de la víctima en el proceso penal. Esto ha sido pues prácticamente una breve introducción sobre toda la información que nosotros podemos encontrar en esta magistral obra. Asimismo, estimado doctor, tenemos también al interno consultas por parte de los colegas colombianos, si ya se encuentra disponible el libro en las librerías correspondientes en dicho país. Quisiéramos, por favor, tener esa información, apreciado doctor. Sí, claro, sí. Yo ahora por el interno, por el WhatsApp, le voy a mandar el correo electrónico y los teléfonos, se los pueden hacer llegar incluso a domicilio. Perfecto, sí, ahí está en las librerías. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, apreciado. Ajá, o a domicilio se lo pueden hacer llegar también, el editor. Perfecto. Es una valiosa información, en todo caso, para los que están interesados en poder adquirir, ¿no?, en el hermano país de Colombia, estaremos brindándole la información correspondiente al interno. Muy bien, apreciado doctor Cerón, nosotros a nombre de la Gerencia General, la Dirección Ejecutiva y la Coordinación Académica quedamos muy complacidos por la exposición desarrollada el día de hoy. Asimismo, también hacer reconocimiento a los asistentes a esta conferencia, que el doctor Leonardo Cerón también estará acompañándonos en el desarrollo de nuestro próximo diplomado en Derecho Penal, Procesal Penal y Litigación Oral. Asimismo, en nuestro próximo diplomado internacional en Derecho Penal, Parte General y Especial, aplicados a la litigación oral. En ese sentido, apreciado doctor, nosotros quisiéramos, por favor, que usted nos pueda dar una invitación breve también a los interesados, ¿no?, y dar las características y por qué beneficios otorga tener una capacitación constante. Pues como todos sabemos, el derecho es una ciencia viva, como la que más, porque el derecho, digamos, al igual que las sociedades, está en constante evolución. Eso es una dicha y es una tragedia, porque los abogados somos alumnos de por vida. Abogado que no lea un día va a ser menos abogado ese día. Por eso la gran importancia del la permanente preparación, el permanente adquisición de conocimientos, y esa, digamos, es una de las cosas que me ha impactado mucho de Fordex, ese compromiso directo con la formación de expertos, en este caso de los abogados, que vuelvo y les insisto, que como estamos en presencia de una ciencia viva, entonces la preparación tiene que ser constante. El diplomado en litigación oral en derecho penal y procesal penal me parece de la mayor valía, de la mayor importancia, porque en él se van a tocar una serie de temáticas absolutamente importantes para la litigación o la actividad judicial. Y de igual manera, como es un diplomado de carácter internacional, se va a poder hacer digamos, un estudio de derecho comparado, que es tan importante en estos momentos de globalización. Así que una cordial invitación para todos los colegas de Latinoamérica a que se vinculen a nuestro próximo evento académico. Muchas gracias, doctor Luis. Muchísimas gracias, doctor Leonardo. Efectivamente, concordamos de extremo a extremo en esa síntesis: abogado no capacitado, abogado obsoleto, ¿no? Nosotros tenemos la fiel misión de poder seguir capacitando, ¿no?, de manera permanente
a toda la comunidad jurídica, no solamente de nuestro país, sino a nivel Iberoamérica. Muchísimas gracias, doctor Leonardo, muy complacidos con la exposición. Muy bien, asimismo a cada uno de los asistentes doy pase yo a mi compañero Max Ailas, quien tiene información muy valiosa para cada uno de nosotros. Muchísimas gracias. Adelante, Max. Bien, Luis, muchísimas gracias. Me auno al agradecimiento y felicitación a nuestro ponente del día de hoy, el doctor Leonardo Cerón, por la excelente disertación y presentación justamente del libro de su autoría. En ese sentido, estimado doctor Leonardo, nos complació tenerlo aquí por este medio, por esta plataforma. La cita también es para el siguiente diplomado internacional que vamos a estar desarrollando ya en el mes de junio. En ese sentido, nuevamente, los agradecimientos y desde aquí un abrazo fraterno virtual a la distancia, estimado doctor. Un abrazo para todos los hermanos del vecino país del Perú. Encantado por la invitación y nos vamos a encontrar en una próxima oportunidad. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bien, estimados participantes, como ya muchos están justamente consultando acerca de nuestros próximos eventos académicos, a continuación voy a brindar los detalles de cada uno de ellos. Iniciamos invitándolos justamente a nuestro próximo curso especializado de talla internacional en la mención de litigación oral. Esto bajo la modalidad 100% online se va a desarrollar los días lunes 31 de mayo, sábado 5, 12 y 19 de junio. Como ustedes ya pueden apreciar en pantallas, estimados participantes, vamos a contar con la participación del maestro Adolfo Alvarado Belloso, quien se estará conectando desde el hermano país de Argentina para dictar el tópico litigación oral y sistemas de enjuiciamiento vigente en el Perú. Esto el lunes 31 de mayo a horas 5:30 de la tarde, hora Perú. Bien, también tenemos el grato gusto de presentar a nuestro connacional, el doctor José Neira, quien el sábado 5 de junio a horas 6:30 de la tarde, hora Perú, estará disertando acerca de las técnicas modernas de litigación oral para audiencias virtuales y presenciales. Continuando con este curso especializado de talla internacional, tendremos la participación del doctor Juan Portugal el sábado 12 de junio a horas 6:30 de la tarde, quien estará disertando el tema el interrogatorio y el contrainterrogatorio en la etapa de juzgamiento. Para finalizar este curso corto de especialización, tendremos la participación del reconocidísimo doctor Felipe Vázquez, quien se estará conectando desde el hermano país de Chile el día sábado 19 de junio a horas 6:30 de la tarde, hora Perú, para disertar sobre el alegato de clausura, desarrollo, estructura y argumentación. Bien, como ustedes ya pueden apreciar en pantallas, estimados participantes, también hacemos la invitación para poder participar en el curso especializado en asistente en función fiscal. Esto bajo la modalidad online. Este es un curso especializado que tiene 4 sesiones, en la cual se va a desarrollar los días 21 y 22 de junio del presente. Están cordialmente invitados, estimados participantes. Bien, también, como ya ustedes pueden observar, invitamos a nuestro próximo diplomado internacional en la mención de Derecho Penal, parte general y especial aplicado a la litigación oral. Esto bajo la modalidad 100% online. La duración son 2 meses. Está certificado y avalado por 2 instituciones peruanas y colombiana en este caso. Uno es el Colegio de Abogados de Lima y la otra institución es la Universidad Autónoma Latinoamericana de Colombia.
Para este diplomado internacional hemos convocado a los especialistas en la materia, destacados ponentes tanto peruanos como extranjeros. En este caso tendremos la participación del maestro Adolfo Alvarado Belloso desde el hermano país de Argentina. También nos complace nuevamente tener la participación del doctor Leonardo Cerrón Erazo, quien estará participando en este diplomado, y también al doctor Felipe Vázquez desde el hermano país de Chile. También participan nuestros connacionales, el doctor Luis Alberto Pacheco Mandujano, el doctor Eduardo Alejos, el doctor José Neira, el reconocido doctor César Nakazaki, también el doctor Jean-Paul Taboada, el doctor Juan Portugal y el doctor Sergio Chávez. Estimados participantes, ustedes ya por pertenecer a esta gran red de profesionales expertos, tenemos grandes beneficios y grandes privilegios para este diplomado internacional. Uno de ellos, como ustedes pueden observar en pantallas, es que al inscribirse al diplomado internacional en Derecho Penal, parte general y especial aplicado a la litigación oral, usted obtiene totalmente gratuito un curso especializado en ofimática en los niveles básico e intermedio. Así es, obtiene totalmente gratuito el curso en ofimática en los niveles básico e intermedio. Adicional a ello, estimado participante, usted obtiene automáticamente un 25% de descuento a este diplomado internacional, ya que estamos próximos a iniciar. Además, si es que usted se contacta el día de hoy, estimados participantes, a los números que vamos justamente a dejar al interno y vamos a dictar al culminar estas presentaciones, también obtiene un doble descuento. Así es, un doble descuento que solamente por el día de hoy tenemos para usted. Bien, también hacemos la invitación a nuestro próximo diplomado internacional en la mención de Derecho Penal, Procesal Penal y Litigación Oral. Es un diplomado 100% práctico, en la cual también tendremos reconocidos docentes tanto de talla nacional como internacional. Estimados participantes, este diplomado tiene una duración de 2 meses. Las clases son todos los días sábados, fines de semana. En ese sentido, estimados participantes, también para este diplomado tenemos la certificación de la Universidad Autónoma Latinoamericana de Colombia y del prestigioso Colegio de Abogados de Lima. También, estimado participante, usted cuenta con las certificaciones modulares progresivas para este diplomado, en la cual se le otorga un certificado adicional como especialista en Derecho Penal, otro como especialista en Derecho Procesal Penal y un último como especialista en litigación oral. Estimado participante, estos y muchos más beneficios usted obtiene al ser parte de este diplomado de talla internacional. Además, como el anterior diplomado, y usted ya puede ver en pantallas, al inscribirse al diplomado internacional en Derecho Penal, Procesal Penal y Litigación Oral, usted obtiene totalmente gratuito un curso especializado en ofimática en los niveles básico e intermedio. Así es, estimado participante. Este beneficio es exclusivo de Fordex Formación de Expertos para incentivar justamente a la capacitación constante de cada uno de los profesionales. Bien, estimado participante, también recalco que para este diplomado usted obtiene 25% de descuento adicional en ese sentido a la inversión regular. También, estimado participante, si usted se contacta el día de hoy, tenemos un doble descuento para usted. Bien, estimado participante, usted puede contactarse a el número que voy a citar a continuación y también a este número también voy a dejar en el chat
para que usted pueda tener registrado para poder registrarse a estos u otros eventos académicos que tenemos a lo largo del presente año. El número es 946-112-429. Repito, 946-112-429. Si usted se comunica del extranjero, anteceda a este número el código más 51. El signo más 51, seguido del número 946-112-429. Estimado participante, en ese sentido, usted puede obtener mayor información al número detallado. La información se le va a enviar también a detalle con nuestro brochure y las publicidades y videos que explican a detalle justamente los beneficios y privilegios para los eventos académicos que hemos mencionado. Y bien, estimado participante, para ya finalizar con la conferencia del día de hoy, permítanme invitarlos a obtener la membresía anual que Fordex Formación de Expertos tiene para usted. Esta membresía, estimado participante, tiene la duración de 1 año, en la cual usted puede obtener múltiples privilegios académicos, tales como acceso libre e ilimitado a todas nuestras conferencias magistrales, tanto de talla nacional como de talla internacional. Así es, Fordex Formación de Expertos constantemente viene realizando eventos académicos, conferencias magistrales a lo largo de cada semana, en la cual usted va a poder participar de manera totalmente libre, accediendo a esta membresía anual. Adicionalmente, estimado participante, usted obtiene un beneficio exclusivo en los programas de especialización, diplomados y cursos especializados tanto de talla nacional y de talla internacional. ¿Y cuál es justamente este beneficio importante de la membresía anual de Fordex Formación de Expertos? Es el descuento exclusivo en cada uno de estos eventos académicos detallados. Este descuento es justamente un descuento cerrado que tenemos para solo los miembros de esta membresía anual de Fordex Formación de Expertos. Adicionalmente a ello, usted obtiene también acceso a los constantes sorteos de becas y medias becas para toda nuestra oferta académica, y también obtiene el acceso a una amplia biblioteca virtual donde usted podrá obtener libros y publicaciones recientes de nuestros docentes, tanto nacionales como extranjeros. Así es, estimado participante. Usted obtiene estos y muchos más privilegios obteniendo esta membresía anual de Fordex Formación de Expertos. Estamos justamente este mes en una campaña de 2x1. Los invitamos a que puedan aplicar esta pantalla. La inversión es de 300 soles por esta membresía que le estoy detallando. Sin embargo, como ahora estamos en la campaña de 2x1, usted puede obtener solamente la membresía por 150 soles, que justamente trasladando a dólares sería aproximadamente de unos 55 dólares. Bien, estimado participante, sin otro en particular, me despido con un fuerte y fraterno abrazo virtual, con la seguridad de seguir viéndonos por este medio. Muchísimas gracias y hasta pronto. Bien, justamente nos escriben al interno. Repito los números para el contacto, para justamente los hermanos extranjeros es el signo más 51 946 112 429, más 51
946-112-429. Bien, muchísimas gracias.